El barroco, el fenómeno artístico que se dio en Europa y en América durante los siglos XVII y XVIII. Como antecedentes del barroco vamos a mencionar, en primer lugar, el Concilio de Trento. La segunda mitad del siglo XVI estuvo marcada por los conflictos religiosos entre católicos y protestantes. Estos conflictos desangraron Europa y provocaron una nueva crisis económica. El Concilio de Trento fue convocado por la Iglesia en esa ciudad italiana en 1545 y se prolongó hasta 1563. Como resultado, la Iglesia católica y los reinos también católicos se embarcaron en la llamada Contrarreforma, que implicaba una nueva doctrina y medidas para detener el avance de la Reforma y el protestantismo. En lo que se refiere específicamente a las artes, el concilio produjo algunas normas concretas. Por ejemplo, la imaginería fue admitida masivamente como apoyo a la enseñanza religiosa. El clero debía vigilar el trabajo de los artistas para que sus representaciones fueran lo más fieles a las historias sagradas. Por otra parte, el arte debía ser claro, sencillo y comprensible para el hombre común. La interpretación debía ser lo más realista posible y apelar antes a la emoción que a la razón, en contraste con el idealismo renacentista y manierista que apelaba más a la razón que a la emoción. El arte entonces debía constituirse en un estímulo sensible a la piedad y las representaciones no piadosas se consideraban de menos valor que las religiosas. Otro importante elemento que tiene que ver en este tiempo con el fenómeno y difusión del barroco es la Compañía de Jesús, es decir, los jesuitas, la orden religiosa de los jesuitas, fundada en el siglo XVI por San Ignacio de Loyola. A diferencia de otras órdenes, no estaba enclaustrada, es decir, no vivía en monasterios o en conventos específicos donde se dedicaban, como los monjes medievales, a la contemplación, sino que era militante y dedicada a la educación. Su cometido era la predicación y la defensa de la fe a través de las obras. Estaba al servicio exclusivo del Papa y desde sus inicios apoyó la Contrarreforma, proponiendo las obras como fuente de la gracia y la salvación. Por ello se enemistó con otras órdenes, sobre todo con los dominicos. En cuanto a la ideología religiosa, dijéramos en este sentido lo que se refiere a la filosofía, más que todo la teología, que es la filosofía de la religión, hay un contraste entre los jesuitas y el tomismo, es decir, la doctrina de Santo Tomás de Aquino que provenía desde la Edad Media. El tomismo, que era la fuente de la teología católica desde la Edad Media, proponía que la gracia descendía sobre el hombre independientemente de la participación humana. Este es un punto muy importante y concreto. La gracia entonces, de una forma determinista, era una concesión divina. Esta tesis fue sostenida por la Iglesia hasta el Concilio de Trento, y la orden de los dominicos era su más fiel guardiana. Los jesuitas, por el contrario, sostenían que la colaboración humana era esencial para volver eficaz la gracia. Esta tesis, propia del jesuita Luis de Molina, prevaleció en la doctrina de la Iglesia desde fines del siglo XVI. La colaboración se traducía entonces en acción, en un hacer positivo para obtener la verdadera gracia. El hacer implica entonces la acción antes que la contemplación. En cuanto a los papas posteriores al Concilio de Trento, distaban mucho de sus predecesores renacentistas. El humanismo se dio ante la militancia contrarreformista, la contemplación, y las reflexiones acerca de la belleza se juzgaban frívolos y vanas. Sin embargo, esto no implicó una vuelta al misticismo medieval. Por el contrario, la Iglesia pretendió ser desde este momento más realista y celosa de sus prerrogativas. Los nuevos santos paradigmas de la fe católica eran militantes, no contemplativos. Por ejemplo, Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, Carlos Borromeo y Felipe Neri. A partir del papado de Sixto V, entre 1585 y 1590, se reemprenden grandes obras en Roma
para darle magnificencia y esplendor. En estas obras se comprometerán algunos de los mayores artistas del siglo XVII, como Bernini y Borromini. Las reformas urbanas, siempre presentes desde los tiempos de Alberti, se incrementan así. En este mapa podemos ver la situación de las distintas regiones europeas a finales del siglo XVI. Destacan los estados nacionales como España, Francia, Inglaterra, Polonia, o bien los países escandinavos, sobre todo Suecia y Noruega. Por el este, Rusia se estaba conformando como una unidad y persistía para los cristianos la amenaza de los turcos otomanos, que vemos en rojo señalado en estas regiones del mapa, como sus posesiones, avanzando por los Balcanes y amenazando a los reinos cristianos de Hungría y Austria. España era la mayor potencia y política y militar durante el siglo XVI. Su poderío estaba sostenido por la abundancia del comercio y las extracciones de plata en México y Potosí, en la actual Bolivia. Esto permitió al reino español mantener con relativo éxito sus campañas militares por toda Europa, especialmente en los conflictos con Francia e Inglaterra y la independentista Holanda. Sin embargo, la supremacía militar española no impidió su pérdida en la hegemonía política del nuevo siglo en favor del Reino de Francia, quien se erigió como la primera potencia política en el panorama europeo a partir del siglo XVII. Ya con Francia como potencia, precisamente en este siglo se impone su supremacía en casi todo el continente. La sociedad francesa es el modelo a seguir por las demás cortes europeas. El sistema de gobierno francés tiene al rey como cabeza del Estado, pero este delega la mayoría de los asuntos de gobierno en un primer ministro. Richelieu, Mazarino y Colbert fueron tres de estos primeros ministros que dirigieron la política francesa. Gracias a su gestión es que Francia alcanzó su poderío. Esta situación cambió en el reinado de Luis XIV, quien asumió todos los poderes en su persona. Luis XIV es el prototipo del absolutismo ilustrado. Su frase más famosa fue: "El Estado soy yo". En cuanto a Holanda, se erige como gran poder económico también durante el siglo XVII, y es precisamente este pequeño estado, caracterizado por su comercio y sus flotas navieras, va a ser el gran rival de Francia en el siglo XVII. Hay que decir que Holanda se había independizado a finales del siglo XVI del imperio de los Habsburgo. Esencialmente, los Habsburgo gobernaban en España y en Austria. El poder de Holanda es esencialmente económico, porque cuenta con una flota mercante más importante de Europa, y los banqueros holandeses son los más prósperos. Francia e Inglaterra tratarán por todos los medios de romper la hegemonía holandesa en el comercio, pero durante el siglo XVII no lo lograrán. En cuanto al pensamiento y la ciencia, los fines del siglo XVI y el siglo XVII son uno de los períodos más fructíferos en la historia del pensamiento y la ciencia. En principio, se establecen notables diferencias con respecto a la época precedente. Surge el científico independiente del artista y el filósofo independiente de la Iglesia. En primer lugar, Copérnico, nacido en 1473 y muerto en 1543, publica su tratado de Revolutionibus Orbium Caelestium en 1543, en donde demuestra que la Tierra no es el centro del universo, a cuyo alrededor giran el Sol, los planetas y las estrellas. Este postulado contradecía el dogma de la Iglesia basado en Ptolomeo, y en plena época de la Contrarreforma constituyó una verdadera revolución al pensamiento. Galileo Galilei, nacido en 1564 y muerto en 1642, sentó las bases del pensamiento científico moderno al aplicar el método experimental y unificar las matemáticas, la física mecánica y la cosmología de Copérnico. Galileo demuestra que la naturaleza no es una jerarquía ordenada de seres y objetos, como establecía el dogma medieval, sino un sistema de fenómenos sometidos a las leyes universales.
Johannes Kepler, nacido en 1571 y muerto en 1630, tras una metódica observación del universo, enunció las leyes que gobiernan las órbitas planetarias y descubrió que son elípticas. Proveyó de una base matemática y experimental a los descubrimientos de Copérnico. Un poco más adelante, René Descartes, o Descartes, como se dice en francés, nacido en 1596 y muerto en 1650, sentó las bases de la teoría del conocimiento moderno a través de la duda metódica. En el Discurso del Método, que es su publicación más importante, establece las bases del racionalismo como base en sí del pensamiento científico. Por otra parte, Thomas Hobbes, nacido en 1588 y muerto en 1679, incursiona en los campos de la filosofía y la ciencia. Perteneciente a la escuela de los empiristas, quienes se centran en la teoría del conocimiento basado explícitamente en la experiencia, desarrolla una teoría de Estado que es la base del pensamiento capitalista moderno. También más adelante, Isaac Newton, ya en pleno siglo XVII, porque nació en 1642 y muere a principios del siglo XVIII, en 1527, es el más grande científico de su tiempo. Continuó y perfeccionó las ideas de Galileo. Descubrió la ley de la gravitación universal. Sus investigaciones acerca de los fenómenos de la luz dieron origen al microscopio y el telescopio de reflexión. Junto con Gottfried Wilhelm Leibniz descubrió además el cálculo infinitesimal. Y precisamente Wilhelm Leibniz, nacido en 1646 y muerto en 1716, descubrió el cálculo e ideó un método filosófico derivado del racionalismo cartesiano, es decir, de Descartes, basado en las conexiones del conocimiento. Entonces, el barroco es una época plena de nuevos conocimientos, de nuevos ajustes sociales, y vamos a hablar ahora un poco de los ideales que guían al barroco en cuanto a las artes. Lo que vamos a mencionar es una frase, un texto de Joan Pillon, historiador del arte español. La primera fase del Renacimiento fue la época del triunfo de la razón, pero esta confianza absoluta en ella fue rota por la grave crisis moral y religiosa del siglo XVI. El siglo XVII, la época del barroco, se encontró ante una alternativa inquietante para decidir sobre el destino humano, y era que si la salvación depende de la gracia o más bien de las obras. La sensibilidad de este periodo refleja esta compleja situación psicológica mediante la exaltación del dinamismo y de la vitalidad de una angustia existencial. Es decir, para el católico plenamente barroco, es precisamente las obras las que determinan la salvación del hombre, el hacer, la dinámica. Y mencionando también una frase, un escrito de otro historiador, de Wolfring, sobre el barroco, Wolfring cita lo siguiente: mientras el espacio renacentista es reducible a la superficie, como sucede con las sucesivas intersecciones de la pirámide visual que estudiamos con Brunelleschi, el espacio barroco se desarrolla en profundidad. De ahí su dinamismo, que obliga a la mirada a avanzar y a retroceder, temiendo siempre dejar escapar la forma. De ahí la insistencia barroca en las líneas oblicuas y curvas y en las superficies alabeadas, que destruyen la cuadrícula renacentista de horizontales y verticales. De ahí los retorcimientos espectaculares, los movimientos impetuosos, la utilización de los efectos luminosos y la disolución de determinados contornos en la penumbra. El resultado es que, en el barroco, la contemplación lúcida y racional se hace imposible. Todo queda sometido a la inquietud de la emoción y del deseo. Entonces, lo que nos están diciendo los distintos autores es que, en síntesis, el espacio renacentista, como se muestra en esta imagen, es un espacio geométrico y racional, basado en la medida y la proporción. Es contemplable y demostrable a través de la perspectiva. Por ende, es un espacio, como hemos visto en clases anteriores, es un espacio que se le llama inmutable.
En cambio, el espacio manierista, que sigue siendo un espacio esencialmente geométrico, deja de ser un espacio inmutable al cambiar su esquema racional por otro más bien poético, donde juega un papel importante el ideal y el gusto fantasioso, por ende no es realista. En cambio, el espacio barroco rompe con el esquema de inmutabilidad definitivamente. Es un espacio que genera movimiento, es antiestático, no regido por la perspectiva y no visualizable si no se recorre. Es, en esencia, un espacio entonces escenográfico.